Infunde nuevas fuerzas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Salmo 23, 3. Quizás en más de alguna ocasión hemos dudado en seguir adelante en nuestra vida espiritual. ¿Será que Dios existe? ¿En realidad Dios me ama? ¿Dios me perdona por este pecado? Esta vida se vuelve a veces muy agobiante. Quisiéramos echar por la borda el trabajo, las relaciones interpersonales, la religión o incluso, en casos extremos, a la vida misma. Ser cristiano no es una garantía de vigor constante. Muchos personajes bíblicos afrontaron las situaciones de estrés, como David cuando fue perseguido por Saúl, la depresión de Elías en el desierto, la ansiedad de Juan el Bautista cuando fue encarcelado, o qué decir, de la angustia de Job, por no entender lo que pasaba cuando Satanás le ataca, y esto por mencionar algunos ejemplos. Ante tantas angustias y dificultades, podríamos incluso llegar a perder el sentido que tiene la vida. El neurólogo psiquiatra judío vienes Viktor Frankl describe en su libro El hombre en busca del sentido cómo fueron sus días de horror en los campos de concentración nazi. Él observó que aquellos judíos que aún en medio de esa situación donde el hambre, el frío y las brutalidades cometidas contra ellos, así como la constante de ver morir a sus amigos, y donde la única seguridad que existía era la de morir ejecutados, hubo un grupo de judíos que encontraron un sentido en la vida, al reconocer que la misma vida es digna de ser vivida, que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles, y sobre todo, su fe en Dios es lo que los mantuvieron con una mejor disposición y actitud ante todas esas situaciones. Viktor Frankl desarrolló a partir de ahí la logoterapia, la cual está dirigida para afrontar las situaciones más profundas del sufrimiento en el ser humano. Frankl comprendió que existen varios conceptos que son importantes para encontrar el sentido de las cosas, para tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. Ellos son libertad de la voluntad. Es la capacidad de decidir y adoptar una postura frente a las condiciones internas y externas. No estamos predeterminados por ningún destino, es decir, no importa las circunstancias, de cada uno depende la forma en que va a responder a ellas. La forma en que cada uno es no es la manera en que morirá. Si bien los instintos, la herencia y el ambiente pueden influir en cada persona, es el hombre quien es libre para elegir cuál será su realización, los valores y las creencias sobre las cuales edifica su vida. El hombre es libre para ser responsable y es responsable porque es libre. Dios nos dotó de libertad para elegir entre la vida y la muerte. Si bien nos hace conscientes de nuestras elecciones, cada uno es responsable del camino que quiere seguir. A nadie fuerza a Dios. Él toca la puerta y espera que abramos nuestro ser por acto de voluntad. Y aún en esa invitación, Dios no promete que nuestro andar por esta tierra será un mundo utópico, sino que habrá momentos sumamente difíciles. Pero no olvidemos que la vida no termina aquí. La única manera de seguir es elegir responsablemente cuál camino seguir, elegirlo de la manera correcta y ser humildes para recibir la ayuda de Dios, así como Él aconseja a las 7 iglesias de Apocalipsis, porque sólo así alcanzaremos la salvación. La importancia de la libertad de la voluntad la podemos ver en Daniel, que a pesar de saber que había un decreto de muerte, para aquellos que adoraran a Dios, se postró ante Dios para orar y encomendarse a Él. Las circunstancias no cambiaron su forma de ser. Lo mismo podríamos decir de José, o de Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron permanecer fieles aun cuando Dios decidiera no actuar para salvarnos del horno del fuego. Y no les importó lo que había alrededor, asumieron la responsabilidad de su fe y siguieron adelante. Nuestro Señor Jesús, bajo la libertad de la voluntad, decidió entregar su vida y sabía que no era una sumisión, porque la sumisión es para complacer a los demás. Fue y ha sido una entrega por amor. Jesús mismo decidió dar su vida en salvación por amor al hombre. Él asumió la responsabilidad de su decisión.
Lo más asombroso es que tan estrecha es la intimidad de nuestro Señor Jesús con Dios Padre que ambos compartían la misma voluntad. Y los momentos más duros para Jesús, cuando sentía que ya no tenía más fuerzas para seguir con su propósito, pidió ayuda al Padre y entonces en medio de esa súplica se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Libertad de significado. Cada persona es libre de elegir y lograr sus metas y no importa qué pueda pasar. El dolor y o el placer son solo causas significativas. El dolor no será una causa para limitar o dejarse vencer. Es solo una variable de este mundo del cual no podemos escapar, pero Dios nos pide que nos esforcemos y que venzamos hasta que podamos sentarnos a su lado. Jesús mismo dijo, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso el salmista en el versículo 4 dice que no importa que pase por momentos difíciles, sabe que Dios lo reconfortará. Significado de la vida. La vida no es una ilusión, sino una realidad objetiva, no subjetiva. Cada persona puede encontrar cuál es el propósito objetivo y o metas hacia cada uno de los aspectos de su vida, como lo son los aspectos profesionales, los psicoemocionales y sobre todo el aspecto espiritual. Cada ser busca el por qué vivir. Nietzsche lo expresó así: quien tiene un por qué vivir encontrará casi siempre el cómo. Es en la juventud donde las cuestiones existenciales emergen. Seguramente por ello en Eclesiastés se hace un énfasis sobre esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Cuando nos sentimos cansados de ciertas situaciones, nos llegamos a preguntar, ¿qué sentido tiene hacer esto o aquello? Ya estoy harto. Pero cuando recordamos cuál es el objetivo o el propósito, entonces el cansancio será solo para descansar y tomar nuevas fuerzas. Y así como Jesús tuvo presente su objetivo y decidió seguir hasta el final, nosotros podemos hacerlo. Dios nos da el sentido a la vida. Y aun cuando podamos estar cansados emocional o espiritualmente, podemos recordar las palabras de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 29-31. Jesús indicó que en Él hay descanso, descanso físico, su santo día, emocional y espiritual. Solo hay esperanza y fuerzas para seguir adelante cuando se acude a Él. Aunque humanamente pueda ser difícil o incluso imposible de entender esta acción, solo se puede obtener a través del Padre Celestial por medio de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30. Pablo, al igual que el salmista, sabía a quién pertenecía. Cuando estaba en una tempestad en medio del mar, sin saber dónde estaban ni hacia dónde iban, declaró: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hechos 27:25. Pablo confiaba en Dios y no dejó que el desánimo lo atrapara. Incluso, la promesa de Dios permitió infundir ánimo a otros y dirigir la acción a seguir. Pablo tenía claro cuál era su objetivo en esta vida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él,
el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 8, 11. Jesús ya lo había mencionado antes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Claro que no es fácil encontrar el sentido de la vida. Esta tarea requiere de una responsabilidad para llegar al mismo sentido de la vida. Por lo tanto, si tenemos nuestro significado pleno en Jesús, podremos descansar en Él, en sus promesas, y a través de la meditación día a día de su palabra, nuestra fidelidad y oraciones a Él, entonces Él nos va a proveer de nuevas fuerzas para seguir adelante, aun cuando las circunstancias no sean las más alentadoras. Nos podremos levantar como águilas. Correremos y no nos cansaremos, ni nos fatigaremos. Aplicación. ¿Cómo es tu carácter en medio del sufrimiento? ¿Cambias de acuerdo con las circunstancias o decides permanecer fiel ante Dios? ¿Has decidido seguir a Cristo como una convicción personal o simplemente de acuerdo con los sentimientos del momento? ¿Cómo describirías tu identidad espiritual? Tanto en lo profesional, lo familiar y lo espiritual, ¿cuál consideras que es el propósito de tu vida? Recuerda, el objetivo en esta tierra y en la venidera en el aspecto espiritual es el mismo: conocer a Jesús y al que le ha enviado.